Me pasó en casa de mi novia. Ella vive en Lomas de Plateros. Antes, en toda esa parte estaba el manicomio de la Castañeda. De repente vi de reojo que alguien caminaba en el pasillo. Me dijo que una de sus hermanas también había visto sombras y escuchado pasos justo en ese pasillo. A lo mejor sí es algún paciente del manicomio. Buenas noches amigos y suscriptores. Dentro del mundo de lo paranormal, uno de los fenómenos más avistados y reportados por gente alrededor del mundo es el de la gente sombra. Tan es así que muchos de ustedes también nos han contado sus encuentros con estos misteriosos y aterradores seres. Y esta noche les traemos una recopilación de los más impactantes. Tenemos ganas de escuchar más de sus historias de terror. Recuerden que nos las pueden compartir a las direcciones que aparecen en pantalla. Un día yo recién me había casado con mi esposo y nos pasó algo súper extraño, así bien feo, ¿no? Y es normal que, bueno, cuando recién te casas, pues no tienes tanta... como que todavía no te acoplas, ¿no? Y hay demasiadas diferencias. Y ese día yo tuve una discusión con mi esposo y estábamos enojados, ¿no? El chiste que yo estaba en la recámara y él tuvo que bajar, ¿no? Porque vivíamos en ese entonces en la casa de mis suegros. Estaba yo en la recámara y escuchamos como unos pasos súper feos, ¿no? Y yo le pregunto, pero hasta todas nos de cuenta que la puerta y le pregunto a mi esposo, oye, ¿tú acabas de entrar? No, yo no, yo estoy aquí abajo, pero no, yo no entré. Pues quién sabe, le digo, porque alguien entró y azotó la puerta. El chiste que ya se subió conmigo en el cuarto y donde estábamos nosotros escuchaba, pues daba hacia la sala y daba hacia las otras recámaras. Ya era noche, ya era pues como a las 12 yo creo de la noche más o menos, y empezamos a escuchar así como, porque hay unas escaleras que nos llevan a la recámara de mis suegros. Entonces empezaron a escuchar las escaleras así como cuando vas brincando, como que quieres que escuches que vas bajando, y corrían y bajaban y se escuchaba súper feo y le decía, oye, ¿qué onda? ¿Quién está bajando? Porque se escuchaba feo, ¿no? Dijo, pues quién sabe, porque ya están dormidos todos. Te digo, es que de dónde se escuchaba, corrían y bajaban, corrían y bajaban. Entonces, hacia arriba hay una puerta que da hacia pues la parte donde se tiende la ropa y se escuchó como que se azotó la puerta, ¿no? Y nos subimos así súper rápido pues a preguntarle a mis suegros y a mis cuñados si ellos no habían bajado, que si habían escuchado el ruido. No, que no escuchamos. Y digo, es que alguien estuvo bajando y alguien azotó la puerta. No, que no, nosotros no fuimos. Pero donde estaba nuestro cuarto, donde nosotros nos dormíamos, había otro cuartito, así como un cuarto donde teníamos era donde era el vestidor, ¿no? Vimos a una persona parada así, horrible, o sea, una sensación horrible, una persona parada así, oscura, pero así muy macabro, o sea, o sea, literal nos paralizamos, o sea, yo me paralicé así horrible, igual mi esposo, a mí me dio muchísimo miedo. Empezamos a rezar, a rezar, a rezar, a rezar, así a rezar de chino, o sea, ya sabes que te llega la sugestión de no, ya ves para qué nos peleamos, lo que nos pasa por andar peleando. El chiste es que empezamos a rezar y a rezar y se fue, o sea, se fue, pero continuábamos con ese miedo, o sea, literal así yo prendí el celular porque pues, ni siquiera queríamos prender la luz porque estaba parada esa persona que no supimos qué era, estaba parada del lado donde estaba el apagador, ¿no? Pues no, ni cómo pararnos, pues teníamos un buen de miedo. Entonces ya nos quedamos ahí parados y le digo, ay no, ya vamos a rezar, cerramos los ojos y ya no, el chiste que pues como que fue disminuyendo, ya no había nadie, entonces, pero fue súper horrible, no encontramos una explicación de pues qué era, ¿no? Y esa fue como la primera experiencia que tuve acerca de ese tema de paranormal, y a partir de esa presencia como que nos empezaron a pasar muchísimas cosas muy extrañas, que actualmente que me cambié de casa pues no me ha pasado absolutamente nada, pero todo el tiempo que estuve viviendo en la casa de mis suegros, siempre nos pasaba algo, ¿no? Entonces mi cuñado actualmente vive donde nosotros vivíamos y dice que a él también le pasan cosas extrañas.
Entonces dice mi suegro nos platicaba que cuando ellos compraron ahí, ese cuarto ya estaba hecho. O sea, se da cuenta que era el terreno y el único cuarto que estaba hecho, que no lo tiraron, nada más lo volvieron a, pues sí lo remodelaron y todo, pero no, nunca se tiró, era ese cuarto. Entonces creemos o suponemos, porque pues no sabemos que algo, o como era un terreno solo en aquel tiempo, había gente que a lo mejor se metía y hacía cosas, porque de verdad, o sea, son presencias como que sí te da mucho, o sea, sí te da muchísimo miedo. Esta me la contó mi compañera de trabajo. Su mamá tenía una enfermedad porque pues, ya falleció, pero antes de morir estaba la señora en su cuarto y mi compañera pues estaba en otro cuarto que pues está junto al de su mamá. Entonces oyó que se quejaba su mamá y ella, bueno, pues se tuvo que asomar porque su mamá estaba mal y necesitaba que la cuidaran en la noche. Entonces a la hora de que se estaba quejando su mamá, ella abrió el cuarto de la recámara y a la hora de abrir la recámara de la mamá, vio una sombra como estaba al lado de la mamá y cuando ella abrió, la sombra se desvaneció y como por debajo de la cama. Yo creo que fue un aviso porque al poco tiempo falleció la mamá. Entonces sí está como muy tenebroso eso. Y esa me la contó mi compañera de trabajo. Bueno, una compañera de trabajo. Esto sucedió en la ciudad de Aguascalientes hace algunos años. Mi esposo se había ido a Estados Unidos hacía 2 días con mi hijo y yo me había quedado sola con un nietito, uno de mis nietitos, y de solo 5 años. Entonces nos salimos a hacer nuestras actividades en el día. Por la tarde llegamos y yo me puse a cambiar las cosas y pues ya yo estaba sola, ya no estaba mi esposo y ni mi hijo. Me puse a cambiar la cama del lugar en la recámara. Y luego dividí con unas cortinas para hacerle un pequeño cuarto a mi nietito. Entonces ya le hice su camita, él estaba muy contento porque tenía su cuarto solo y pues yo también. Entonces era un sábado y no nos queríamos levantar temprano el domingo, ni él y yo, ni él ni yo. Y tapé la ventana que daba a la calle, la tapé con una cobija para que no nos entrara sol temprano. Y ya la casa era, la puerta de la recámara daba a la sala y luego estaba la puerta de la sala que daba a un patio. Y ese patio tenía una reja metálica que se cerraba con una cadena y un candado. Entonces ya yo chequé todo, que estuviera cerrado y todo estuvo bien y ya nos dormimos. Y yo me acosté, el niño ya se durmió y yo me acosté y estaba despierta cuando oí que estaban abriendo la cadena y el candado, que quitaron la cadena y que todo. Entonces ya la persona que abrió entró al patio y tosió así igualito que mi esposo, igualito. Y luego estaba muy oscuro porque yo había tapado la ventana. Entonces yo me quedé quietita y yo dije, ya los regresaron. Y de pronto pues me dio gusto porque ya se habían regresado. Y entonces abrió la puerta que daba, o sea, cruzó el patio y abrió la puerta de la sala y volvió a toser. Era mi esposo. Y luego abrió la puerta de la recámara. Y entonces yo ni respiraba para que no oyera a dónde estaba la cama porque yo la había cambiado de lugar en la recámara. Y yo dije, va a ir directo a la cama.
y no iba a ver que no está. Entonces yo estaba quietita y no, se fue directo a la cama, pero yo lo vi cuando abrió la puerta de la recámara y estaba parado ahí en la puerta, se paró unos segundos, yo vi la silueta exactamente, era mi esposo. Y entonces fue directo a la cama como si él ya supiera que yo la había cambiado de lugar y se sentó en el borde del colchón, en el borde de la cama. Se sentó así y se atrancó, o sea, se sostuvo como que descansó las manos sobre la cama, para un lado y para el otro. Yo estaba despierta, pero no le hablaba, yo a ver qué hacía. Entonces yo estiré la mano y le tomé la mano que quedaba más cerca a mí. Era exactamente la mano, sus dedos, así era mi esposo, no otra cosa, era mi esposo. Y entonces cuando yo le toqué la mano, se levantó y se fue como para la piecera de la cama. Y allí en la piecera se volvió una bola negra, como una bola, así como una esfera negra, horrible. Y me fue apretando desde los pies me fue apretando todo mi cuerpo, me asfixiaba y me llegó al cuello y me estaba asfixiando y yo quería gritar y que yo estaba despierta, yo no era pesadilla porque yo no estaba dormida. Y entonces estaba despierta y yo con esa angustia de que qué cosa era eso y mi niño que estaba allá y de pronto que grita y llorando y de ese grito pude reaccionar y me pude levantar y ya fui, lo abracé, prendí la luz, se fue la luz, no había luz y yo lo abracé, busqué cerillos, prendí una vela y ya lo abracé y le dije no pasa nada, pero el niño temblaba y le dije ¿qué pasa, hijo? ¿Qué pasa? ¿Qué soñaste? Fue un mal sueño, no te preocupes, que mira. Entonces me dijo, es que era la perra, pero ¿cuál perra, hijo? ¿Cuál perra? ¿Cuál perra? Una perra que se veía que tenía perritos pequeños, pero no estaban los perritos, nada más la perra. Y la perra me mordió aquí. Y le voy viendo su pantorrilla de mi niño. 2 dientes tenía allí, 2 dientes marcados tenía allí. Y entonces no, yo me saqué de onda, yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y entonces agarré el rosario, quise rezar el rosario, no me salió ni el Padre Nuestro siquiera, nada me acordé. No me acordé si yo me sabía alguna oración para rezarla, yo no me acordé. Y hasta entonces que le doy el rosario al niño y le digo, reza el rosario, hijo, porque como eran pequeños y vivían conmigo, yo les había enseñado a rezar el rosario. Y empezó él a rezar el rosario, se lo sabía. Y empezó a rezar el rosario y se fue tranquilizando. Se le fue quitando el miedo mientras él rezaba el rosario. Mientras tanto yo fui a buscar la Biblia. Y en la Biblia me acordé porque yo quería rezar la Magnífica, quería rezar la oración a San Miguel Arcángel. Ninguna me sabía, ninguna me acordaba. Pero me acordé que en la Biblia viene la Magnífica, el Magnificat de María. Entonces busqué la Biblia y ya empecé a leer la Magnífica y ya nos fuimos como tranquilizando. Y yo ya no quería dejar a mi niño solo, ya ni lo dejé, lo llevé a mi cama, en mi cama no había nadie ni nada, no era mi esposo, no era mentira. Y ya llegó la luz, yo empecé a checar todo, a regar agua bendita que tenía yo, y empecé a salir todo cerradito con llave, no había nada abierto, no, era mentira que quitaron la cadena, era mentira todo. No encontramos la explicación de qué pasó ese día, pero mi nietito de 5 años, tenía su pantorrillita allí mordida por esa perra que soñó. Estaba una noche yo acostado y tenía mi mano fuera de la cama y de repente sentí que me la tocaban muy suave y me desperté muy alterado.
Entonces sentí un miedo enorme y tuve miedo de asomarme debajo de la cama, presintiendo que había alguien debajo. Entonces me tapé con todas mis cobijas porque sentí un miedo muy enorme. Traté de arrinconarme en mi cama hasta pegado a la pared y ya no pude dormir toda la noche porque sentí que alguien estaba debajo de mi cama. Esa es una. Esto me pasó la semana pasada. Casi siempre me pasa en la madrugada. Esta vez estaba yo durmiendo y de repente oí 4 toquidos en la puerta de mi cuarto. Entre sueño, entre despierto y durmiendo, volvieron a tocar 4 veces. Entonces yo pensé que era mi inquilino que necesitaba algo. Pero me paré y abrí la puerta y no había nadie. Entonces me asomé para abajo para ver si estaba prendida la luz de mi inquilino y no estaba apagada. Entonces ahí en la mera puerta se deslizó una sombra, pensando yo que era mi inquilino. Pero luego en la mañana le pregunté a mi inquilino que si me había subido a tocarme mi puerta de mi cuarto y me dijo que no. Y le dije que había visto una sombra, pero no, que no había sido él. Pero yo antes de que me asomara por la tienda, pues me paré con mucho miedo, porque cuando me asomé pues estaba apagada la luz y como no había nadie, pues luego ya me entró más miedo. Entonces sí, me ha pasado, pues no sé qué será, pero siento que hay alguien por aquí rondando en la casa, porque ya van varias veces que me pasa. Esa es otra. Esto también, bueno, ya tiene tiempo. Pues te digo, te vuelvo a decir que siempre me pasa en las madrugadas. Oí pasos en la escalera y oí que subían las escaleras, porque como son escaleras de fierro, pues se oye luego las pisadas. Entonces oí pisadas pues fuertes porque me despertaron y me asomé y no vi a nadie. Bueno, no vi a nadie y fueron varias veces. Yo hasta me quedé con la duda, pero ya después de 2 o 3 veces que me asomé y no vi a nadie, pues ya me entró el miedo, porque pues no había nadie. Bueno, más bien estaban todos durmiendo y no se veía movimiento. Al otro día les pregunté a los muchachos y me dijeron que no, que ellos que no habían salido, bueno, que no se despertaron para nada y que no habían oído nada. Entonces me dijeron que ellos también varias veces habían oído también pisadas de escalera, en las escaleras, pero también pensando que era yo también que bajaba las escaleras al baño o algo así. Y no, pues yo también les dije que no, que yo no había sido. Entonces ellos también pues se quedaron con el miedo, porque pues yo pensando que eran ellos y ellos pensando que era yo, que los que subíamos y bajábamos las escaleras. Pasó varias veces. Hola, buenas noches. Pues les quiero contar algo extraño que me pasó 2 veces en casa de mi novia. Ella vive en Torres de Mixcoac, por la Prepa 8, en Lomas de Plateros. Para los que no conozcan el rumbo, les comento que antes, en toda esa parte de la ciudad, estaba el infame manicomio de la Castañeda, que albergó a muchas personas de principios a mediados del siglo pasado. Realmente era un manicomio muy grande, casi como una ciudad pequeña, donde los pacientes sufrieron muchos abusos y maltratos. Los vecinos de la zona siempre tienen historias muy interesantes que contar. De hecho, en este canal he visto que les han mandado muchas buenas de aquellos lares, y muchas de las historias y cosas raras que se cuentan del rumbo se dice que tienen que ver con todos estos pacientes que sufrieron y perdieron la vida en el manicomio, que tal vez son almas en pena que no han logrado encontrar la paz. A mí lo que me tocó fue ver sombras en su casa. La primera vez fue en la mañana. No recuerdo dónde íbamos a salir, pero había ido a recogerla. Llegué un poquito antes de la hora, por lo que me dijo que esperara en lo que se metía a bañar y ya después nos íbamos.
Para esas horas ya todos habían ido a trabajar, solo estaba ella en el baño y yo. Y pues me puse a ver la tele en lo que salía. De repente vi de reojo que alguien caminaba en el pasillo, que contactaba el baño a los demás cuartos y a la sala, y supuse que era ella, pero se me hizo raro porque había pasado poco tiempo y el agua se seguía escuchando. Pensé que a lo mejor se le había olvidado algo y se había regresado a su cuarto. Pasó el rato, salió de bañarse y le dije que a qué se había regresado a su cuarto, que me hubiera dicho para que yo se lo pasara. Se me quedó viendo con cara de sorpresa y me dijo que no se había salido. Al principio no le creí, pensé que me estaba jugando una broma para asustarme, y ella pensó que yo le estaba haciendo lo mismo. Le dije que no le estaba bromeando, y ya fue cuando nos asustamos, porque me dijo que una de sus hermanas también había visto sombras y escuchado pasos justo en ese pasillo. En otra ocasión estábamos viendo la tele en la sala. La familia había salido a comprar la comida y volví a ver de reojo que alguien caminaba en el pasillo, de uno de los cuartos hacia el baño, y de regreso. Supuse que era su sobrino. A veces no salía para nada de su cuarto y no hacía ruido. No le di mucha importancia hasta que regresaron y vi que el chavo estaba entrando con una bolsa en cada mano. Me espanté y la verdad no quería contarle a mi novia porque a veces ella se queda sola en su casa y no quería que se asustara, pero al final sí le dije lo que había pasado. Hace rato vi que alguien caminó 2 veces en el pasillo y creí que era tu sobrino, pero entonces, ¿qué habrá sido? Ella se espantó y terminamos volviendo a mencionar lo que contaba su hermana. No sé qué será lo que anda en el departamento, y hasta eso solo los sustos no han pasado a más que solo ver sombras. A lo mejor sí es algún paciente del manicomio. Si te gustó el video, regálanos un pulgar arriba. Suscríbete y activa la campana de notificaciones si quieres escuchar más testimonios de terror. ¿Quieres compartirnos el tuyo? Escríbelo o cuéntalo en un audio y envíalo a las direcciones que aparecen en pantalla y en la descripción del video. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Hasta pronto.